Amigos, ¿qué tal? Soy Edilson de Freitas y vengo a mostrarles esta excelente vivienda producto de un embargo, Es una gran oportunidad. Debéis aprovecharla por precio, por estado de la vivienda y por condiciones de financiación. Aquí, como veis, tenemos el hall de entrada, ¿vale? Espectacular hall de entrada con acceso por escaleras y ascensor para el acceso a minusválidos, ¿vale? Dispone de 2 ascensores para acceder a todas las plantas. Hola, venimos dentro y les muestro la vivienda. Por aquí, tan solo entrar, accedemos a un amplio salón, como podéis ver, muy cómodo, totalmente cuadradito, ¿vale? Con suelo de tarima y que da una salida al balcón. Tenemos 2 puertas por la que accedemos a este balcón totalmente exterior y amplio, con vistas a la zona ajardinada, ¿vale? La orientación es noreste, con lo cual tenemos aquí luz solar en toda esta zona hasta mediodía, 2 de la tarde. Como podéis ver, es una vivienda que necesita una pequeña actualización, pero tiene mucho margen. Las características, las medidas y el estado de la vivienda en general está bastante bien. De ahí su precio. Aquí accedemos a la cocina, una cocina amplia, exterior también, con galería. Tenemos galería con puertas. Aquí tenemos el sitio para la nevera. Como veis, el estado de paredes, suelo y muebles es bastante aceptable. Con una pequeña actualización ya tendríamos una vivienda en buenas condiciones. Aquí tenemos un aseo, ¿vale? Que da servicio a la planta baja de la vivienda, y a continuación la escalera para subir a la zona de noche. Inmediatamente accedemos a una habitación doble, también exterior, con las mismas vistas a la zona jardinada. La habitación es bastante grande. Por este pasillo accedemos a, primeramente, el baño, y a las 2 habitaciones restantes. Esta es una habitación individual, también exterior, con la misma orientación noreste, el mismo suelo de tarima, armario empotrado, y otra habitación doble, también exterior. En este caso tenemos un suelo de tarima un poco más oscuro, y terminamos abajo. Bueno, aquí os muestro un poquito las áreas comunes. Esta es la orientación de la vivienda que se ve desde el balcón y terraza, ¿vale? Es digamos que el jardín interior, ¿vale? La zona está muy bien porque es una zona residencial, pero con muchísimo comercio, muchísima oferta comercial. Tenemos el centro de salud, tenemos farmacias, el centro comercial El Saler está a un paso, el río. Aquí vemos la zona, como está todo muy bien cuidado. Es una zona de mucho paso de coches, ¿vale? En breve tendremos también la nueva línea del metro. Esta es la avenida del Instituto Obrero de Valencia. Y aquí, como podéis ver,
El paso de coches es importante porque es una de las arterias de comunicación más importantes de esta zona de Valencia. Asimismo, la oferta de supermercados, restaurantes, bares, cafeterías, hoteles. Al final de esta calle, en la avenida del Instituto Obrero, tenemos la Ciudad de las Artes y las Ciencias, a solo 4 minutos andando. Es importante destacar que aunque estemos aquí en la avenida del Instituto Obrero con mucho paso de coches, realmente la vivienda, la orientación es justo hacia el otro lado, con lo cual no tienes nada de ruido ni molestias. En el entorno también disponemos de estas pistas de tenis de acceso público, una cosa que también le da mucho valor a la vivienda, y si eres forofo del tenis, pues una buena oportunidad. Aquí, como pueden ver, la oferta de restauración, restaurantes, ¿vale? Tenemos la farmacia justo al lado, una frutería. Y bueno, no podía finalizar sin mostrarles cómo a un paso tenemos la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Aquí podéis ver más zonas verdes porque el entorno es muy agradecido, y como podéis ver, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que la tenemos a un pasito de la vivienda, ¿vale? A solo 4 minutitos andando disfrutamos de esta, que es una de las maravillas de Valencia. Espectacular oportunidad de vivir en una de las zonas más preciosas de Valencia. No lo dudes, llámanos.